Hola, eh, bienvenidos a la clase número 2 de libros históricos, ¿ya? Voy a intentar compartir con ustedes eh, casi lo mismo que pude compartir con sus compañeros unas horas atrás, ¿ya? Estoy intentando aprovechar de grabar el mismo día para que la memoria nos ayude bastante, ¿ya? Si de repente hago ciertas pausas es porque estoy bastante complicada, he estado bastante resfriada estos días. ¿Ya? Como les decía, esta es nuestra segunda clase y avanzamos rápidamente. La clase anterior íbamos a hacer el repaso con sus compañeros, hicimos prácticamente el repaso y todos pudieron participar, o al menos la gran mayoría de los que estuvieron presentes, ¿ya? ¿Qué vimos? Nos mencionamos acerca de a qué se refieren con los libros históricos. Yo les mencioné que los libros históricos es esta gran clasificación que viene después del Pentateuco, principalmente corresponden a 12 libros, aun cuando en este ciclo, en este ramo, vamos a ver solo 5. Los 7 restantes se ven en el último y siguiente ramo. Por esa misma razón, yo les decía que en esta ocasión, cuando nos refiramos a los libros históricos, nos referimos a los 12 libros que lo componen. ¿Cuáles son estos 12 libros? Desde Josué hasta el libro de Esther, ¿ya? Entonces, también le mencioné que cuando estemos en el último ciclo y en el segundo, en el próximo ramo, no vamos a hacer esta parte ni esa mención de qué son los libros históricos ni nada, principalmente porque estamos hablando de un todo, ¿ya? Eso más que nada. Ah, y bueno, ¿qué libros ya les dije? Son 12, desde Josué hasta Esther. Luego ya vimos el libro de Josué, perdón, vimos el libro de Josué y aquí empezamos a ver este pequeño resumen, que como les mencionaba, sus compañeros pudieron hacerlo bastante bien y de forma muy participativa. Tanto la historia de los espías como de Raab. En esta ocasión no voy a detenerme más que nada porque fue algo que todos sus compañeros compartieron. Esta historia la encontramos en el capítulo 2 y el capítulo 6. Vimos también su importancia, ¿ya? Así que quienes no estuvieron presentes en esta clase puedan, pero sí en la anterior, podrán recordarse, ¿ya? También, por esta ocasión, yo les mencioné anteriormente de que hay ciertos temas que quizás no vamos a ver, no solo en el libro de Josué, sino principalmente en los otros libros restantes por un tema de tiempo más que nada. Pero es por esa razón la importancia que tienen que leerse los libros, ¿ya? Y también para que vayan entendiendo a qué me voy refiriendo. Entonces, eso solamente, no voy a indagar principalmente en el resumen en estos temas porque, insisto, está en la clase anterior y esto es, yo sé que lo pudieron repasar con la lectura del libro de Josué. Luego también tenemos el otro tema que vimos fue Josué y el varón con la espada desenvainada, donde principalmente más que en el contexto de lo que se desarrolla, vimos principalmente lo que es en relación a quién era este hombre, este varón que aparece aquí. Respecto al pecado de Acán, también pudimos ver cuando Israel desobedece, vimos una palabra ahí muy importante que es acerca del anatema, la importancia acerca de poder obedecer a Dios. Insisto, todos estos temas los estoy viendo de manera muy sumeramente porque en clases los vimos y sus compañeros hicieron el resumen. Toma y posición de Ai, también el opuesto a el pecado de Acán. Ahí hay obediencia y Dios les da la victoria. La astucia de los gabaonitas, otro hecho también bastante relevante, quizás poco mencionado,
vemos donde Dios hace misericordia con ellos y ellos permanecen mucho tiempo y Israel no lo destruye por un pacto que ellos hacen con los gabaonitas, pese a el engaño que estos hacen con Israel. Y finalmente la derrota de los amorreos, pero ahí tampoco vimos quizás el detalle, sino que vimos acerca de este tema que se mencionaba en la última clase, acerca de qué pasó realmente. ¿Se detuvo o no se detuvo el sol, la luna? ¿Qué pasó? Pero por sobre todas las cosas, independiente de que haya o no sucedido, ya que creemos también en las palabras de Dios y sería no creerlo, también sería como limitar el poder de Dios en ese sentido. Nuestro Dios es todopoderoso para poder hacerlo, Él fue el creador, Él nos creó y Él creó todo, entonces sería ilógico también pensar o descartar esa opción, pero aún así yo les hacía relevancia en el hecho de que em, que en sí el hecho no es tan relevante, sí nos permite poder entender quizás la magnitud de lo que pasó, pero es más que nada comprender que todo esto fue el medio que Dios utilizó para poder darle la victoria a Israel. No sobre un reino, no sobre una ciudad, sino sobre 5 reyes que se habían aliado para poder destruirlos y ir a la batalla. Eso principalmente es el resumen de lo que vimos en la clase anterior. Y el día de hoy nosotros continuamos con los capítulos 11 y adelante. Y el día de hoy también terminamos el libro. Entonces, como les decía, en el capítulo 11, principalmente lo que vemos es que aquí hay otra alianza, nuevamente se alían los reinos, todos estos reyes, pero Dios le da ánimo a Josué y le dice, no te preocupes, yo te voy a dar la victoria. Y encontramos que prácticamente ellos derrotan a todos, pero este concepto, esta idea es bastante subjetiva, ¿ya? Y aquí van a decir, Josué se apodera de toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Pero eso lo vamos a ver más adelantito, ¿ya? Yo aquí quise compartir con ustedes también acerca de esto. El versículo 21 nos habla de que, y dice que también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anacenos de los montes. Ojo con esta parte que yo marqué aquí en rojito. ¿Ya? Ojo, ojo. ¿Quiénes son los anacenos o los anaquitas? Bueno, esto se traduce como que son como los de cuello largo. Se dice que son descendientes de Anak. Fueron una tribu de gigantes del sur de Palestina que habitaban especialmente en la vecindad de Hebrón en tiempos de la invasión israelita del país. No sé si ustedes se acordarán, pero aquí nos da la cita de Números capítulo 13. Aquí ocurrió algo muy significativo y era lo que cuando yo les digo, por favor, tomen en cuenta, ojo con esto es importante, es porque realmente lo es. ¿Qué sucedió? Bueno, en esa ocasión, eh, Moisés envía 2 espías, uno representando a cada tribu. ¿Y qué pasa? Que no consultan a Dios. El pueblo pide que se envíen estos espías, pero no consultan a Dios. La iglesia anterior, yo les hacía esta mención también respecto de estos 2 espías, ¿ya? Entonces yo creo que ya se acuerdan algo de eso. Bueno, respecto a esto, una de las razones por las cuales el pueblo o estos espías en realidad se atemorizan es por los eh, hombres grandes. Y dice, vimos entre ellos a los hijos de Anak. Ahí se menciona. Y como eran grandes, se habla de gigantes, entonces se menciona acerca de esto y por eso también es que el pueblo se atemoriza y no, nos van a matar. Y incluso dicen, nos van a aplastar como langostas. Yo les decía que no hay que pensar que las langostas como este marisco este que hay marina no tiene nada que ver. Se habla en la Biblia de la langosta como un insecto pequeñito, ¿ya? Son pequeñitos.
Incluso hay cada cierto tiempo especies de... se comen las cosechas, en fin. Entonces, por esa razón es que el pueblo se temoriza y en realidad dicen no y infunde de miedo y también son después condenados por su falta de fe. Entonces, por causa de estos hombres, y le tenían terror, Caleb también los expulsó del lugar, sin embargo quedaron en las ciudades de Gat, Gaza y Asdod. Los tres nombres personales de Anasenos, Aimán, Sesai, Talmai, son arameos. ¿Por qué aquí nos menciona que hay los expulsó, pero no nos dice que los expulsó completamente, sino que quedaron algunos en las ciudades costeras? Bueno, parece que hay tres nombres que se usan en el Antiguo Testamento para describir a esta gente muy alta. No necesariamente gigantes y ultra, mega, sino que gente más alta de lo normal. Bueno, se utilizan como gigantes, refaitas, hijos de Anak, que en realidad son los más conocidos en ese sentido. Goliat y sus hermanos probablemente están relacionados con ellos. Este Goliat del mismo de el que mata a David. Ya. Estos permanecieron solo en las ciudades costeras ocupadas por los filisteos. Entonces, por esa razón es que yo les puse aquí, destruyó a los anaseos, perdón, de los montes. No significa que los destruyó a todos, sino que destruyó a los de cierto lugar, cierto sector. ¿Por qué? No tenemos que olvidar que Dios le dio una orden y el pueblo se guiaba por lo que Dios le decía. Y el territorio que ellos tenían que conquistar era un territorio en específico. Por muy hermoso que pudiese ser otro lugar, no, si Dios no estaba dentro del plan de Dios, no lo debían ocupar. Por muy atractivo que pareciera. ¿Sí? Y también yo les comentaba a sus compañeros que aquí les di una tarea, por decirlo así, que le puedan preguntar al pastor Adán, porque respecto de esto específicamente de la parte que podemos ver en Génesis, tanto en el 6 como en el 14, estas citas que nos mencionan aquí, Refilín creo que también se menciona, hay teorías más teológicas, que yo no las vi, no las mencioné cuando vimos Génesis, principalmente porque ustedes recuerdan todo el contenido que tuvimos que ver en Génesis, ¿ya? Y más que nada por la base histórica. Pero existen ciertas teorías más teológicas que nos hablan, especialmente cuando se menciona acerca de que los hijos, eh, las hijas de los hombres como que se juntaron con los hijos de Dios, ¿ya? O viceversa, ¿ya? Entonces, hay algunas teorías, yo les decía, yo algo sé, pero sé que en ese sentido el pastor Adán les puede dar mucho más y les puede profundizar mucho más acerca de esto, porque, insisto, son más teorías, cosas más, temas más teológicos. Así que ahí pueden profundizar acerca más de esto porque existen algunas interpretaciones más profundas respecto de este tema. Pero, como yo les decía, en este sentido, acerca de los anacenos o anaquitas, yo se los comparto más que nada de acuerdo a lo que aparece aquí en el libro de Josué. Más que nada para que cuando se encuentren con esto, quienes no sabían, obviamente, puedan entender a qué se refiere. ¿Ya? Y entender también que no fueron destruidos completamente. Por esa razón es que luego nos encontramos con esto. ¿Sí? Y luego ahora vimos el versículo 23, que es el versículo final, cuando yo les decía que este versículo que es un medio subjetivo, porque si uno lo toma de forma literal, ¿cómo que no es tan así? Porque nosotros leemos, tomó pues Josué toda la tierra, nos va a entender que, ok, tomó el planeta, todo lo que existe, pero no es tan así, sino que el libro de Jueces parece contar una historia muy diferente. Habla de dos partes para una conquista efectiva de Canaán. Es decir, una parte, Josué derrotó a las principales fuerzas militares de los cananeos y capturó o destruyó las principales ciudades amuralladas. Habían ciudades que no estaban amuralladas. ¿Por qué?
porque simplemente no tenían pueblos enemigos, no necesitaban poner resistencia ni fortificarse. Y existían ciudades así. En el libro de Jueces nos vamos a encontrar con, no, en el mismo libro de Josué nos vamos a encontrar con con algunas así me parece mucho, no, jueces, perdón. Por ejemplo, Lais, ¿ya? Una ciudad pacífica y no estaba muralla, no todas. Y la segunda parte nos menciona que cada tribu individual tenía que poseer su tierra asignada por fe. Vamos a ver, y yo sé que ustedes, si habían preparado si habían leído el libro de Josué, van a entender de que en realidad esta repartición del territorio es prácticamente por suerte. ¿A qué me refiero? Que no fue específicamente que cada tribu eligió su sector, ¿no? Sino que cada uno fue como por sorteo. ¿Ya? Entonces, cada uno tenía que hacerse cargo del territorio que le tocaba y tenía que expulsar eh, a los cananeos de ahí. No se olviden que cuando hablamos de cananeos hablamos de heveos, de jebuseos, de jerjeseos, etc. Tuvieron una tarea del ramo anterior que venía y que había que nombrar incluso uno de los tribus o pueblos que estaban ahí. Bueno, eran hartos, ¿cierto? Los problemas posteriores se desarrollaron porque, número uno, Israel no mató a todos los cananeos y ellos se reafirmaron y recapturaron algunas de las antiguas fortalezas. Por eso, la importancia de que cuando Dios les dijo, no hagan alianzas con ninguno, no hagan, mátenlos a todos. Por esta razón, porque si dejaban con vida, les iba a hacer un dolor de cabeza en el futuro. Y así sucedió. 2. Las tribus individuales nunca terminaron totalmente la tarea de la conquista. Hay indicios de este fracaso en Josué 13 y Jueces 1. ¿Ya? Fue un dolor de cabeza, principalmente que ellos dejaran con vida a ciertas personas o ciertos pueblos. Vamos a ver en el libro de Jueces, la parte final, que es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo sucedió, qué sucedió. Luego en el capítulo 12, principalmente no hicimos mucho, sino que solamente yo les mencioné la diferencia. En el libro capítulo 12 nos habla esta distinción entre los reyes derrotados por Moisés y los derrotados por Josué. Sin duda alguna es muy notoria la diferencia entre uno y otro. Pero básicamente, ¿por qué quizás podemos ver esta distinción? Es en base a eh, eh, la misión y la función de cada uno. Moisés, dentro de sus múltiples labores, podemos ver que era un líder, pero en un líder más pastoral. Tuvo que ser el libertador. En cambio, la misión de Josué, eso ya estaba hecho. Él tenía que ser un líder de un carácter distinto, pero fue más conquistador. Y también iba a gozar de experimentar y de vivir y ver la promesa de Dios cumplida, finalmente. Mencionando esto, es que yo les mostraba a los hermanos, y aquí ustedes pueden ver este mapa que nos muestra ya el territorio de Israel en los tiempos de Josué, el territorio conquistado. Y esto lo encontramos en el capítulo 13 al 19. Vemos claramente dónde está cada tribu: Aser, Neftalí, Manasés, Gad, Rubén, Zabulón. La otra, ¿por qué menciona van a ser dos partes? Porque media tribu estaba en una y media tribu estaba en el otro lado, al otro lado del Jordán. Efraín, Dan, Simeón, Judá. ¿Me olvido de alguien? Isaacar. Y espero que no me olvide. Si se dan cuenta, aquí alrededor están los pueblos, por ejemplo, arameos, Moab, famoso Moab, Edom, los filisteos están aquí en la costa, y acá tenemos el mar Mediterráneo. ¿Ya? Tenemos ciudades principalmente bastante características. ¿Sí? Y destacar también este versículo 21, perdón, capítulo 21, verso 45, que dice: Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas. No dejó de cumplir ninguna de ellas.
¿A qué podíamos reflexionar el día de hoy en la clase junto con algunos de los hermanos? Es que yo les decía, Dios no cumplió, o sea, Josué, bueno, Josué y Moisés, la mayoría intentaron caminar en pos de lo que Dios les dijo, cumplir lo que Dios les decía. Mientras Israel obedecía, iban conquistando. Entonces, lo que comentaba un hermano era decir, parece increíble que de repente hoy en día muchos quieren como decir, ay, sí, yo tomo la promesa y que prácticamente Dios, así, en un 2x3, nos dé aquello que nos ha prometido. Aquí estamos viendo, perdón, estamos viendo recién ver la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis, ¿se acuerdan? En Génesis, cuando partimos del Pentateuco. ¿Por qué yo era tan enfática cuando les decía cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham? Y se lo pregunté y se lo pregunté. Por eso, porque aquí recién en el libro de Josué vemos esa promesa cumplida. Ahí recién, ni siquiera en los primeros 5, al finalizar Deuteronomio, en Números, cuando están casi listos, no hubo conquista. Josué fue el encargado de ver esa promesa cumplida. Moisés vio la tierra desde lejos, pero no tuvo esa responsabilidad o bendición de poder ver eso con sus ojos. Pero aquí estamos viendo esto. Entonces, podríamos meditar en eso. Yo compartí con ustedes, o sea, con los hermanos, el libro de Números, porque capítulo 8, versículo 2, así que lo pueden buscar, que esto nos permite poder también eh, compartir o añadir en realidad, ahí vemos la armonía de la palabra de Dios, de que Dios les habla, y esas son palabras de Moisés en el libro de Números, cuando les dice, ahora entiendes por qué Dios, y le dice al pueblo, por qué Dios te hizo pasar todo este tiempo en el desierto para probarte. Y el hermano decía, bueno, en realidad nos damos cuenta de que ni siquiera fueron los que salieron de Egipto. O sea, los que recibieron la promesa ni siquiera fueron ellos. Tuvieron que pasar, tuvieron que morir, fueron sus hijos, fue la otra generación, fue la generación que había, que eran niños cuando salieron de Egipto o bien nació en el desierto. Por eso el motivo del libro de Deuteronomio, cuando hay esta repetición de esta ley, no es una nueva ley, sí se añaden nuevos preceptos, pero es una repetición, un recordatorio. ¿Por qué? Porque era necesario, porque ellos iban, Dios les dio a ellos ese privilegio, esa bendición de poder experimentar esto, la bendición. Costó mucho, sí. Y ahí me acuerdo que incluso comentábamos, decíamos, esto da incluso para una prédica, porque es verdad, no es fácil, no es sencillo. Muchos hoy en día no quieren pagar el precio. ¿Cuántos años pasaron para poder experimentar esto, para que el pueblo pudiera experimentar y realmente decir, hey, sí, Dios realmente es Dios, realmente cumplió, es verdad. Dios demandaba obediencia a su pueblo. Vamos a ver algunos momentos cuando el pueblo no obedeció y ellos sabían cuando no obedecían lo que les pasaba. Así que puedan meditar ustedes también en esto. Por eso que la palabra en el capítulo 21 dice, Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas. No dejó de cumplir ninguna de ellas. Fiel es nuestro Dios. Fiel es el Señor. Y aquí yo me hago un salto al capítulo 22, principalmente porque ustedes dirán, pero hermana, le faltaron algunos capítulos. ¿Qué hay? Bueno, si ustedes revisan su Biblia o leyeron ya el libro de Josué, podrán ver que en los capítulos 20 al 21, principalmente lo que hay es siguen repartición del territorio, pero habla principalmente acerca de las ciudades de refugio y acerca de las ciudades de los levitas. Y estos temas nosotros ya lo vimos cuando vimos Deuteronomio, ¿ya? Y mucho antes también ya hablamos de los levitas, cuáles eran sus funciones, lo vimos de manera bastante global y hablamos aquí como de qué heredad tenían y eso, ¿sí? Así que, y especialmente también
Cuando vimos la ciudad de refugio, vimos el objetivo y vimos cuántas eran. Así que por esa razón es que yo me lo salté porque ya es materia pasada. Ya lo habíamos visto. Ahora, ¿por qué se vuelve a mencionar? Y probablemente también se menciona en su libro, porque no tenemos que olvidar que Moisés apartó 3 y Josué aparta las otras 3. Solo que en realidad yo se las mencioné de manera conjunta, para no estar viendo una media parte en una ocasión y viendo la otra mitad de la otra ocasión. Solamente por eso. Ya. ¿Qué pasa aquí? Principalmente en el capítulo 22. Bueno, queridos hermanos, no tenemos que olvidarnos que, y espero que se puedan recordar, capítulo 32 del libro de Números, la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, cuando ellos ya van entrando o camino a llegar a Canaán, se encuentran con un territorio bastante atractivo, bastante bueno, y le piden a Moisés que ese territorio se lo dé. Moisés consulta a Dios, y a Dios le parece bien, y Dios le dice, ok, sí, pero con el requisito que ustedes nos acompañen y acompañen a las demás tribus a luchar, o sea, con su ejército, para que tampoco es la tarea así como en plan de, ok, nosotros nos quedamos aquí y ustedes peleen y conquisten por su cuenta. Así que el compromiso era ese. Bueno, en el capítulo 22 vemos que ya, como ya conquistaron, como ya están asentados, ya se repartió el territorio, tocaba regresarse al lugar donde ellos habían elegido, que era al otro lado del Jordán, para evitar que sus hijos piensen que entre ellos y las demás tribus de Israel había alguna rencilla o que ellos habían hecho algo contra Dios o que se habían apartado de Dios, quisieron hacer un altar en los límites del Jordán, que es la parte que les correspondía. Esto lo encontramos en el capítulo 22, ¿ya? Esto, pero ¿qué sucede? Las otras partes de las tribus se dan cuenta de esto. Se dan cuenta de esto y se enojan porque piensan que ellos hacen este altar con el propósito y con el objetivo de apartarse. O sea, dijeron, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Me están dejando? O sea, ellos también, podríamos decir quizás que exageraron un poco la situación y, perdón, pensaron un poco, quizás exageraron un poco la situación y tienden a pensar que ellos, bueno, les recuerdan varios episodios, les dicen cuando nuestros padres se apartaron y cayó maldición sobre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que ustedes se leyeron el capítulo 22. Entonces, luego estas 3 tribus, no, o 2 tribus y media, le dicen, nuevamente conversan, y les dicen, no saben qué, le vuelven a comentar de que cuál fue el objetivo, ni siquiera era una ofrenda de paz, ni un holocausto, nada, sino que era con el objetivo de mantener un recordatorio y vuelven a mencionar lo anterior. Ahora las tribus, las demás tribus, los representantes, entienden y ellos llegan a un acuerdo y deciden a este altar junto al río, deciden darle por nombre Ed, que se traduce como testimonio, básicamente eso. Porque era un testimonio a las tribus tanto del este como del oeste que Jehová es Dios. O sea, ellos dicen, ok, no nos va a dividir el río, sino que vamos a poner a Dios en el centro como testimonio. Y que no nos hemos desviado, sino que Dios es el Dios, Dios es nuestro Dios. Y al decir ellos Dios es como reconocerle que es el único Dios. Se refiere principalmente a eso. Entonces, ahora pasamos a ya casi acabando el libro de Josué. Y aquí yo quise destacar algunos versículos, porque principalmente es una exhortación, no es como un consejo que les da, no, les está animando. En el versículo 6 y 7 vemos que él les anima al pueblo, pero también les dice lo siguiente.
Yo quise destacar estos versículos porque siento que son como bastante representativos de todo lo que Josué les dice. No nos olvidemos que aquí ya empieza a despedirse. Esfuércense en cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés. Cúmplanlo al pie de la letra. No se mezclen con la otra gente que todavía vive aquí entre ustedes. No adoren a sus dioses, ni los obedezcan, ni siquiera mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos. Ah, por favor, por favor. No, no se mezclen. No adoren a otro dios, por favor. Y los versículos 15 y 16, que dice, pero así como se cumplió todo lo bueno que el Señor les prometió, así también Él traerá sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en la tierra buena que Él les dio. Si no cumplen la alianza que el Señor hizo con ustedes, si van y adoran a otros dioses y se inclinan delante de ellos, el Señor se enojará con ustedes y muy pronto serán borrados de esta tierra tan buena que Él les ha dado. Esto principalmente, ¿por qué? Porque, insisto, no tenemos que olvidarnos de esto. Ellos estaban experimentando y viviendo la promesa que Dios le había dado a Abraham. O sea, estaban viendo lo que Dios había dicho, por lo cual salieron de Egipto, por lo cual pasaron tantos años en el desierto, y Josué era uno de los que lo había experimentado. Entonces era, por favor, están viendo la buena tierra, por favor, no vayan a irse a otros dioses, les va a ir mal, por favor. Y en esta misma línea es que pasamos al capítulo 24. El discurso es bastante extenso, ¿eh? ¿Qué sucede en los primeros versículos? Bueno, hay un recordatorio, yo les puse recordatorio de todo lo que Dios ha hecho por ellos, pero más que eso es, Él les recuerda, porque como les decía, Él salió con Moisés de Egipto, era de la primera generación, había experimentado todo, entonces Él hace eso, les recuerda cada hecho, cada momento que ellos habían experimentado, los milagros, todo lo que Dios había hecho por ellos, desde el largo camino que habían recorrido hasta ahora. Entonces, eso es principalmente lo que hace. No nos olvidemos que esta es una nueva generación, la generación casi toda la que había salido de Egipto y había muerto en el desierto por castigo divino, y estos tenían que recordar, no se olviden que eso es algo muy, muy enfático que hemos visto, que Dios nuevamente les decía a su pueblo, no se olviden. Cuando el pueblo olvidó la ley, se apartó de Dios. Entonces es así, así de importante. Luego yo quise destacar el versículo 14, bueno, y 14, 15 y 16, ¿ya? Es bastante relevante. Pero el versículo 14 dice, por tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. ¿Qué nos dice este versículo 14? Yo les decía a sus compañeros que normalmente cuando nos encontramos finaliza el libro de Génesis, así que espero que recuerden un poquito y retrocedan. Finaliza el libro de Génesis, vemos a esta familia, la familia de José en Egipto, ¿cierto? Todos felices, contentos en Egipto. Comienza el libro de Éxodo, la Biblia nos dice que ya murió José, que murieron los patriarcas, y que el faraón que había tenido esta amistad con José también había muerto, y que el pueblo empezó a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Pero a lo que voy es que hasta como el capítulo 3 en realidad, el libro nos habla y aparece Moisés, pero recién. ¿Qué sucede? Que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que no nos habla del pueblo, solo nos dice que el pueblo fue afligido, la amaron, Dios se acordó y levantó, y el tiempo nos habla de un libertador, que él elige y nos empieza a contar la historia de Moisés. Según este versículo 14 del capítulo 24 del libro de Josué, y no solo él, sino que también el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel nos menciona algo parecido, nos da cuenta de que durante todos esos años, desde la muerte de José, donde hay una familia grande recién ahí, hasta cuando el pueblo empezó a multiplicarse pasaron tantos años, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos da cuenta? Nos da cuenta de que el pueblo
o al menos estos padres, estos antepasados que se mencionan aquí, cayeron en idolatría de los dioses de Egipto. Adoraron, dice, cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. También podemos mencionar de que esto puede haber sido no solo porque cuando ellos salen de Egipto, no solo salen hebreos, sino que salen egipcios, perdón, también. Por eso es que Dios fue siempre tan enfático en el hecho de no se mezclen con los demás pueblos. Corrían el riesgo de esto, de caer en idolatría de los demás dioses. Por eso que ellos en algún momento caen en el tema del becerro de oro, entre otras cosas. Por eso que él dice, hey, son un pueblo santo porque yo soy Dios, yo soy uno, solo a mí, no de los mandamientos. Entonces, por eso tanta exclusividad en este sentido. Versículo 15 nos dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Este pasaje es bastante conocido. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esta frase es bastante conocida por muchos, porque aquí yo lo puse en otra versión solamente de la Biblia. Pero en la Reina Valera 1960, la que usamos la mayoría, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les está diciendo de manera bastante radical, ustedes elijan, ustedes deciden incluso a qué dioses van a servir. Pero yo y mi casa serviremos así. Incluso no se los mencioné a sus compañeros por un tema de hora, pero a los que les gusta, algunos se ubica Marco Vidal, cantante cristiano, tiene una canción que se llama, eh, que habla acerca de esto, ¿ya? Dice, y prácticamente casi lo toma literal, elegidos a quién sirváis, si a los ídolos, a un Dios real. O no, dice, es un día cualquiera el día de hoy. ¿Ya? Ahí, a los que son, si alguno es fan de Marcos Vidal, eh, tienen ahí una canción que literalmente está inspirada en esto. Yo les decía de que este pasaje y esta situación es puede tener dos aristas, o quizás si ustedes le encuentran otra más, porque al igual que todos los hombres y mujeres de la Biblia, no son hombres, mujeres, no son perfectos para nada. Si bien es cierto, Josué está de una forma muy radical diciéndole, ustedes elijan. ¿Quieren seguir la idolatría? Ustedes elijan. Pero yo en mi casa serviremos. O sea, yo decido, nosotros decidimos servir al Señor. Pero por otro lado, y yo les decía, el lado quizás más negativo puede ser, que él, de esta forma, eh, lo vamos a ver, Josué no dejó sucesor en su liderazgo. Algo que siempre se recomienda, y ojo aquí para quienes están sirviendo en el liderazgo, o quienes servimos en el liderazgo todavía, todavía, siempre es necesario cuando uno va a terminar un periodo poder que haya continuidad, porque cuando no hay liderazgo hay dispersión. Josué no dejó a nadie, y esto trajo grandes consecuencias para el pueblo. Siguiendo con el versículo 16, el pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviremos a otros dioses. Y yo les comentaba a sus compañeros y les decía, bueno, aquí suena como bastante, y yo lo hago así como que sarcástico. ¿Por qué? Porque ellos luego siguen diciendo, no, no vamos a abandonarnos. Incluso en los versículos 22 y 28 el pacto es renovado. O sea, hay tal dedicación. ¿Por qué? Porque había obediencia. Cuando
Cuando Israel obedecía, Dios le daba la victoria. Cuando Israel desobedecía, lo vimos en la clase anterior, había derrota. Y ellos aquí nuevamente se comprometen, porque claro, están viviendo un momento épico, único. Josué muere a la edad de 110 años y es enterrado en la tierra de su herencia. Porque también tenía parte, pero yo aquí destaqué un versículo, uno de los últimos casi del capítulo 24, que dice, el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Yo les decía, se los digo aquí, si pueden marcarlo, si es que no lo tienen marcado en su Biblia, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 31, márquenlo ahí, por favor. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender mucho qué sucede y por qué sucede en la época de los jueces, que es un periodo muy diferente. ¿Sí? El pueblo sirvió a Dios durante cuando Josué estuvo con vida y cuando los ancianos, que eran los que ayudaban al líder, no se olviden, Moisés tuvo que elegir algunos porque no podía con todo el trabajo. Mientras ellos vivieron, el pueblo se mantuvo fiel a Dios. Cuando ellos murieron, todos, el último juez, el pueblo se desvió. No tenían líder. Necesitaban a alguien que los dirigiera. Ahí el problema. Entonces, por eso es importante para poder entender la época de los jueces. Y aquí quiero compartir con ustedes un video que pudimos ver en clase. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios.
Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán.
Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Bueno, entonces, ahora esto es el resumen del libro de Josué, ¿ya? Espero que haya quedado bastante claro con el video, que en realidad el video se haya escuchado. De ahí lo voy a corroborar, esperemos que sí. Ahora con el libro de Josué yo les decía, tengan en cuenta el versículo 31, 32, que les ponía acá, versículo 31 de este capítulo, y aquí también comparto con ustedes una frase en realidad que aparece casi en todo el libro de Jueces, que nos va a ayudar, insisto, a poder entender el contexto, perdón, el contexto del por qué suceden muchas cosas extrañas, quizás poco inusuales en el libro de Jueces, que es lo siguiente, que nos dice, en aquella época, en aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque se los digo, que nos vamos a encontrar con ciertos pasajes que probablemente suenen bastante descabellados, que pareciera que no fuese el mismo pueblo, pero es el mismo pueblo, pero que, insisto, nos ayuda a entender este libro, que no es igual a lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, continuamos. Respecto del nombre, básicamente decirles que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver a la palabra juez asociada a un término más que nada de justicia, de alguien que imparte justicia, ¿cierto? Bueno, hay que tener en cuenta que en la figura respecto de la cultura hebrea, no solo es una persona, un líder que se encargaba del área de impartir justicia, sino también de otras, como por ejemplo en el ejército y en cosas administrativas. Por lo tanto, un término más descriptivo para el libro no sería juez, sino que eso sería limitarlo, sino más son libertadores o salvadores, son líderes que Dios levantaba cada cierto tiempo para ayudar al pueblo. Cuando el pueblo clamaba, se volvía a él, Dios levantaba un líder. Eso no significa que estos líderes hayan sido perfectos, ¿ya? Incluso hay algunos que uno se los puede cuestionar bastante, pero
que principalmente eran eso, libertadores o salvadores, líderes que tenían esa función por un determinado tiempo. Eso respecto del nombre, ¿ya? Cobertura histórica. Bueno, principalmente el libro, entendemos que desde la muerte de Josué y de los ancianos, se entiende que los ancianos estuvieron gobernando a Israel cerca de 15 años ya, después de la muerte de Moisés, lo que nos da una fecha alrededor del año 1375 a.C., como el principio de la época de los jueces. Teniendo en cuenta que el Saúl, que fue el primer rey de Israel, llegó a hacerlo en el año 1050 a.C., esto da un periodo no mayor de 325 años que estuvo Israel, perdón, bajo la administración de estos líderes. No fue poco, fue bastante. Y bueno, respecto del autor y de la fecha, de manera bastante resumida, comentarles de que se entiende que puede haber sido eh, Samuel, que fue uno de los últimos líderes jueces de Israel. Eh, y esto es debido a que se entiende por qué vivió durante este periodo y probablemente haya resumido esta época, porque como podrán darse cuenta, o cuando lo lean el libro de jueces, se van a dar cuenta de que en realidad hay algunos que son relatos bastante breves y otros que son bastante más extensos, ¿ya? Y siempre es ese énfasis que yo les mencionaba, no había rey en Israel, por lo tanto se hace esta distinción considerable y se entiende que quizás pudo haber sido debido a eso. Perdón, tengo... Entonces se entiende que esto fue el periodo de el autor, posiblemente, ¿ya? Pues probablemente no está seguro porque no vamos a encontrarnos en el libro, al igual que como Josué, claro, con Josué. Como decía, ocurre con otros libros de la Biblia donde el quien escribe sí se menciona, o de forma eh, externa se menciona. Aquí no. Por esa razón podemos deducir que quizás él fue el que lo resumió principalmente. ¿Ya? Y son 21 capítulos, así que tampoco está extenso. El contexto histórico del libro de los jueces. Bueno, como yo les decía, esto es importante, ¿no? No tenemos que olvidarnos de esto, de tenerlo en cuenta. En el libro de Josué vemos conquista porque el pueblo era obediente, pequeño momento, casi nada de desobediencia, son muy pocos. Por eso Dios les dio la victoria, les daba la victoria y ellos conquistaban los territorios. Jueces fue todo lo contrario, el contraste. En el libro de Jueces, Israel fue desobediente, idólatra y frecuentemente fue derrotado. Por esa razón. Y bueno, aquí podemos encontrar algunos motivos o razones ya del por qué Israel eh, actúa de la forma que actúa. Por eso yo les decía, quizás de forma bastante sarcástica, en el último capítulo de Josué, ellos se comprometen y se renueva el pacto. Pero lo que sucede no es para nada agradable. Algunas razones. Número uno, desobediencia al no echar a los cananeos de la tierra. Ahí se dan cuenta que en realidad esta era una dualidad, como una segunda parte que tenía que ser. Había parte que ellos tenían que ser, que cada tribu tenía que ser. Idolatría, matrimonios con cananeos impíos, se casaron, tenían prohibido casarse con personas, por lo que ya comenté durante esta clase, no obedecer a los jueces y finalmente dejar a Dios después de la muerte de los jueces. Si algo que es constante en este periodo, en este libro, es eso. Ellos desobedecieron, ellos se olvidaron, se mezclaron con las costumbres.
Y por eso es que Dios permite que se levanten cada cierto periodo, levantaba ciertos líderes, de tiempo en tiempo, y permitía que estas otras potencias, estos otros pueblos los dominen, para que ellos pudieran volverse su corazón, porque no había otra manera. ¿Sí? Esto en base al contexto histórico, ya, insisto, nos va a poder entender. Y en el libro de Jueces principalmente, salvo los primeros dos capítulos, que es prácticamente un recordatorio de lo último de Josué, existen solo dos relatos. Lo demás es puro acerca de, nos habla de los jueces y los personajes. Mucha descripción en ese sentido. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Yo quise tomar estos últimos, son los últimos capítulos del libro de Jueces, porque son relatos, ¿ya? Eh, Vamos a tomar toda la próxima clase, nuestra tercera clase, para hablar solamente del libro de los jueces. No nos vamos a introducir a ningún libro, ¿ya? Terminamos el libro de los jueces en esa clase. Eh, entonces, yo les quiero pedir, porque la próxima clase está, hay que leer el libro de jueces. Obviamente tienen que tener el libro de los jueces, pero principalmente, yo les decía a los hermanos, si quieren, pueden mirarlo, revisarlo de manera bastante somera. Todos estos personajes, que son, pues son muchos, son alrededor de 12 o 13. Y esto es básicamente porque se puede contar que a Barak lo contamos aparte, o sea, a Débora la contamos aparte, pero ahí en realidad hay tres personajes ya. Así que por eso son 12 o 13 jueces que se cuentan. Eh, pero tenemos estos relatos, así que les pido, porque les pedí a su compañero, que ojalá puedan profundizar, leer con atención estos, son solo dos relatos que están en el capítulo 17 al 21. Lo puedan meditar, pueden si quieren profundizar, buscar en internet acerca de él, y luego lo vamos a comentar ya acerca de, en el resumen lo comentamos acerca, y luego nos vamos con todo lo que son los personajes de los jueces. Yo aquí hice una mención bastante breve, pero ustedes lo van a ir, van a ver, y espero que de verdad puedan leerlo y me dicen qué sucede. Ya, el primer relato se encuentra en el capítulo 17 y 18. Nos habla de Micaías, no nos dice quién es Micaías, ya, sino que nos habla de Micaías. Nos dice que Micaías principalmente tiene un problema ahí con unos dineros con su mamá, y él luego, que ya le dan una parte, se hace un ídolo de gruñido, fruncido. Hace un ídolo, manda a hacer un ídolo, ¿ya? Eh, Luego toma a su casa, le hace como un santuario a este ídolo que él hace, y a su hijo lo toma y le dice, tú vas a ser sacerdote de la adoración de este ídolo. Luego, la Biblia nos dice que como que va pasando por ahí, en el camino, un levita, y este levita, Micaía lo ve, y le dice, vente levita, y lo adopta, la Biblia dice que lo adopta como hijo, ¿ya? Luego, lo curioso, que al menos a mí me causaba bastante recelo, es que Micaías dice, hey, ahora como que Dios me va a bendecir porque tengo un levita, como que lo trata casi como amuleto, ¿ya? Luego, por eso le decía, ahí ustedes me van a comentar a ver qué opinan de este relato. Y después nos dice que la tribu de Dan llegan a la casa, roban, se llevan el ídolo, se llevan a Levita, le roban, se lo llevan y aparte destruyen una ciudad que era totalmente pacífica y la conquistan para ellos. No les puedo decir más esto de manera bien resumida. La idea es que, insisto, puedan leer con calma y si quieren tomar apuntes, buscar más contenido en internet y lo comentamos y vemos ahí qué sucede. ¿Ya? Son los únicos dos relatos. El segundo relato que aparece en los capítulos es
acerca de otro levita. No nos da nombre, nos dice que tenía una concubina, su esposa, y un día los de la tribu de Benjamín se roban a la concubina, la maltratan, abusan de ella y la matan. Como consecuencia de esto, este levita, que no nos dan el nombre, eh, a causa de esto que han hecho con la concubina, que aparte era su esposa, va, frente a este hecho tan desagradable, va por todo Israel. Él hace algo ya, que no se los voy a poder contar, tienen que leerlo. Va por todo Israel y les dice, miren lo que hicieron. ¿Qué sucede producto de esto? Se arma una guerra entre todas las tribus de Israel y Benjamín y llegan al nivel casi de exterminar por completo esta tribu. Así que eso, de manera bastante general, esto está en el capítulo 19 al 21. Son 3 capítulos bastante extensos, así que eso para la próxima semana. ¿Ya? El libro de los jueces bastante, trae mucho, mucho de qué hablar. Muy distinto a lo anterior. Entonces, como decía, para la próxima clase ya terminando, tenemos que leer el libro de los jueces, pero específicamente no se olviden ver, marcar y ojalá tomar apuntes y lo que puedan. Capítulo 17 al 21, ¿ya? Esos 2 relatos. Eso, principalmente. Y bueno, comentarles también, no se olviden, esta semana, este fin de semana, por favor, mandar, ponerse el día con sus tareas, porque ya dentro de 2 clases más aproximadamente ya se nos viene el primer examen. Y como han visto, hay mucha materia y mucho contenido que ver. Y el otro ramo se nos viene peor. Así que eso, un abrazo grande, espero que ya nos podamos ver, reunir en vivo, todos juntos, y que pueden seguir ustedes también participando de las clases como los hermanos pudieron hacerlo el día de hoy y pudieron ellos también participar. Así que eso, queridos hermanos, muchas bendiciones, que tengan un excelente día, dependiendo del horario que puedan ver esto, ya sea en la noche, en la tarde, puedan verlo. Muchas bendiciones, se les extraña y ya nos estaremos viendo en el horario normal de nuestras clases. Abrazo virtual. Chau.